Ahora se llevó a cabo la reunión tripartita por parte del gobierno federal de México, de Estados Unidos y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau también. Y hablaron de muchas cosas, de cuestiones muy importantes, pero por supuesto también existe la agenda de diferentes organizaciones mundiales en lo que sugieren debería enfocarse y debería ponerse atención. Tal es el caso de algo que le llaman la bomba de carbono, que está ahora priorizando Greenpeace. Y ellos y otros ambientalistas están urgiendo a desactivar esta llamada bomba de carbono. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Gustavo Ampuñani está con nosotros, director ejecutivo de Greenpeace México, para platicarnos de esto y explicarnos de qué se trata. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal, Alfredo? Oye, ¿de qué se trata esta bomba? ¿Dónde está? Mira, mira, la bomba de carbono se trata de un campo inmenso de petróleo y gas que está ubicado en el estado de Texas y en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, muy cerca de la frontera con México. Se considera el campo petrolero y gasífero más grande del mundo, que en el año 2020 ha llegado a producir más de 6 millones de barriles, tanto de petróleo como de gas, en conjunto, al día. Y se espera que para el año 2030, o sea, unos pocos años más, en 7 años más, este campo petrolero y de gas pueda estar produciendo más de 10 millones de barriles al día. Entonces, si este potencial de combustibles fósiles lo comparamos con la crisis climática que está viviendo y enfrentando nuestro planeta, es lo que nosotros consideramos que es un error, porque no es el tipo de futuro que nosotros queremos construir y por eso llamamos a los líderes, principalmente de Estados Unidos y de México, a encaminar acciones conjuntas para poder desactivar esta bomba de carbono. ¿Por qué bomba de carbono? Pues bueno, porque el potencial de combustibles fósiles que tiene este megacampo que está en la cuenca del Pérmico, en estos estados de Estados Unidos que yo te decía, Texas y Nuevo México, de explotarse a su máxima capacidad, estaría liberando al ambiente grandes cantidades de gases de efecto invernadero y que esto va a contracorriente con lo que la comunidad internacional se propone a través de estas conferencias de cambio climático. Claro. Entonces, si queremos frenar la aceleración con la cual nuestro planeta se está calentando, una de las cosas básicas, principales que hay que hacer es dejar todos los combustibles fósiles bajo tierra. Gustavo, Porque hay si, un punto, perdóname que te interrumpa, hay un punto bien importante. Ahora sabemos que hay energías limpias o más atractivas, obviamente más benignas para la humanidad, pero, y aunque parezca una pregunta un poco inútil, hay que hacerla. ¿Ustedes consideran en Greenpeace que se trata de que los gobiernos busquen acabarse el petróleo antes de buscar otras alternativas? Fíjate qué importante. Cualquiera diría, oye, pues vamos a dejar de usar cuestiones petroleras, como bien lo señalas ahorita. Pero pareciera que no, pareciera que dicen, primero vamos a acabarnos lo que sabemos que funciona, lo que genera dinero. ¿Cómo está esta situación? Porque es delicada, Gustavo. sí, es total, es muy, muy delicada como tú lo dices, hay una gran tensión, ¿no? Hay una tensión y a veces como una cierta contradicción entre lo que se aspira a hacer, ¿sí? Lo que se dice que se quiere hacer y lo que se está haciendo en los hechos. Entonces, sí es verdad, muchos países, prácticamente todos, coinciden en la necesidad de una transición energética justa que vaya de los combustibles fósiles hacia el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. O sea, prácticamente ya no hay duda de que eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, aquí el problema está la velocidad con la que se tiene que hacer esa transición. Y ahí es donde empiezan a haber estos grises en las discusiones o donde empieza a haber estas tensiones entre los países o entre los sectores económicos, no necesariamente tiene que ser solo entre países, porque lo que pareciera ser es que el poder de las grandes empresas de combustibles fósiles, ya sea petroleras o gaseras, insisten en acabarse el recurso para después iniciar la transición. Y lo que nosotros decimos desde Greenpeace y el sector socioambiental de muchos países es que no hay que esperar a agotar esos recursos, porque ya sabemos que seguir utilizando esos recursos va a agravar la crisis climática. Y dado que económicamente y tecnológicamente, incluso socialmente,
ya no están aceptadas otras maneras de poder producir y consumir energía, esa transición energética que tiene que ser justa, tiene que ser mucho más rápida. Por eso, a veces los países juegan un doble juego. Por un lado, sí invierten en energías renovables, sí, eso es verdad, no lo podemos negar, pero es una inversión mínima con respecto a la inversión que países y empresas hacen para seguir exprimiendo las reservas de combustibles fósiles. Fíjate qué Entonces, importante. Perdón, te interrumpí, dime. no, entonces aquí es donde hay que tomar las decisiones políticas más drásticas y que tienen que estar dirigidas a reducir la emisión o la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Una manera de reducir estas emisiones es dejar de invertir en estos megacampos petroleros o gaseros Ujú. como la cuenca o como la que está en la cuenca del Pérmico y que nosotros consideramos que es una bomba de carbono. ¿Por qué? Porque si no se desactivan estos proyectos, si se sigue invirtiendo en extraer los combustibles fósiles de la cuenca del Pérmico, lo único que va a suceder es que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera va a aumentar y esto va a acelerar aún más el cambio climático en vez de frenarlo. En nuestro caso, obviamente, nos importa lo que sucede en México y el presidente ha hecho, bueno, un plan que él considera factible, ya está prácticamente terminada, una nueva obra que tiene que ver precisamente con seguir refinando petróleo, por un lado, pero por otro lado también la CFE, que tiene que ver la que genera la energía para el país. Y sí, como dices, claro que está haciendo inversiones en nuevas tecnologías y nuevas energías, pero son mínimas. Y en ese momento, obviamente, todo el mundo se pregunta, ese mismo salto del cual hablábamos. Tendríamos que dar un salto inmediato a las nuevas energías, porque también no es nada más crearlas, Gustavo. Lo importante es que generen lo que necesita la sociedad, ¿no? En cantidad de energía, como para dar un salto seguro, óptimo, y seguir con el ritmo, o un mejor ritmo de productividad en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, digamos, la política pública en materia de energía tiene que estar encaminada a priorizar este tipo de desarrollo y detonar una transición energética mucho más agresiva, si se quiere, que lo que hoy por hoy tenemos en México. Porque no es cambiar de un día para otro. Tú no puedes cambiar una matriz energética de un día para otro. O sea, Claro. tiene que ser progresivo esto. El tema es que Greenpeace, al menos aquí en México, viene insistiendo en esta transición prácticamente del año 1997, que venimos diciendo los diferentes gobiernos cuál es la necesidad en materia energética para poder ser mucho más responsables en atacar este problema del cambio climático. Estoy hablando de casi 25, 23 años, 24 años que estamos trabajando en esta agenda. Entonces sí, este gobierno, la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado, desafortunadamente desde nuestro punto de vista, la inversión en más infraestructura para la extracción y distribución y consumo de combustibles fósiles, ya sea de petróleo o de gas. Ahí está el proyecto de la refinería, pero también hay proyectos de trazar gasoductos entre el estado de Texas y México. O sea, hay varios proyectos que unen a nuestro país con Estados Unidos en materia energética a través de gasoductos. ¿Sí? Lo vimos el año pasado con la crisis o con esta ola de frío en el estado de Texas y cómo esto afectó el suministro de gas en nuestro país. Gustavo, si Para que te tengas parece una bien, idea, perdóname. México, Si te perdón, parece bien, sí. permíteme hacer un paréntesis en estos días para ver qué más surge en este tema y seguir platicando, porque como dices, es un tema que tenemos que seguir explorando y trabajando. Si te parece bien, vamos a volver a contactarte para seguir platicándolo. Ojalá Con coincidamos mucho gusto. pronto. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo, Gustavo. Muchas gracias, con mucho gusto, Alfredo, que estés bien. Gracias.